Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su paciencia. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Esta clase, la verdad que esta frase de estamos sembrando semillas o estamos esperando un milagro, vino a mí hace unas semanas, pero era como una pregunta que Dios me estaba haciendo a mí. Y sabes, hoy quiero hacerte esa misma pregunta a ti, pero hoy vamos a aprender cómo nosotros, sí, yo creo, sí, sí está aprendido. Hoy vamos a aprender cómo nosotros vamos a generar eso, cómo podemos ser esos generadores de milagros, ¿sabes? Este, es un tema que te pido que sigas hasta el final. Al final voy a hablar un poco de lo que es la autoridad y esto nos va a ayudar a nosotros a tener un poco más de claridad y más de entendimiento. Pero bueno, vamos a orar para comenzar y Señor, te damos las gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra está escrita en nuestros corazones, Señor. Y hoy te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, fluyendo a través de mí, Señor, con poder, con denuedo, con sabiduría, Señor, pero sobre todo, que seas tú, Señor, trayendo este mensaje a nuestra vida. Gracias, Padre, porque nosotros creemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Nosotros creemos, Señor, que tú nos has dado tu palabra, Señor, para instrucción, para guía de nuestra vida. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a cada corazón esta noche, hablando a cada mente, que seas tú, Señor, trayendo revelación de lo que es la autoridad, trayendo revelación, Señor, y discernimiento, Padre, acerca de este tema. Nosotros creemos, precioso, que tú nos diste tu Espíritu sin límite, Padre. Nosotros creemos, Señor, que tú has dado todo, Señor, a tu pueblo. Enséñanos, Señor, a tomar de las increíbles riquezas de tu gracia. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a ser más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos, Padre, con tanta distracción. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo ato todo hombre fuerte, todo lo que quiera venir, Señor, a traer distracción sobre este tema. Hoy queda atado en el nombre de Jesús toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento. En este momento es atado y es echado fuera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pues buenas noches, vamos a comenzar. Y fíjate. Este tema es un tema maravilloso porque, sabes, la sanidad es una cosecha, ¿no? La sanidad, la prosperidad, la sabiduría, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es una cosecha. Y muchos creyentes, y yo te digo porque yo he pasado por esto, ¿sabes? A veces nos sentimos frustrados porque, pues la palabra dice, ¿no? Que vamos a experimentar esto, que vamos a hacer esto, y pues nosotros pues no vemos nada, no experimentamos ningún resultado de los que se deberían, que nosotros deberíamos experimentar, ¿no? Y esto, pues bueno, causa frustración, causa desánimo, ¿no? Buscamos a veces soluciones incorrectas que nos pueden perjudicar en nuestra vida. Y cuando estás expuesto, tú y yo estamos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios genera en nuestra vida cambios. Amén. Y cambios genuinos, ¿no? Y esta tiene que estar guardada en nuestra mente para que crezca en nuestro corazón. Cuando nuestras convicciones se van transformando a su palabra, no a nuestras ideas, no a los principios de este mundo, no, se van transformando a su palabra. Y es que sí, a veces el problema es que nosotros estamos pensando, tal vez creemos, ¿no? De que sí podemos, no es que Dios ha dicho que voy a prosperar y todo eso, pero no vemos esa prosperidad, ¿no? O sea, que voy a ser sana, ¿por qué ahorita no estoy sana? ¿No? Entonces vemos todo este tipo de cosas y sabes, la palabra de Dios, y esto quiero sembrarlo en tu corazón, la palabra de Dios es poderosa, pero es poderosa para transformar cualquier situación en nuestra vida. Pero nosotros, esa es la pregunta de esta noche. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo para ser transformados a esa verdad? ¿Sabes? A mí me hicieron creer que tan solo con rezar y pedirle a Dios, ¿no? Él hacía todo y esto es una mentira. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, esta siempre te dice qué hacer y qué no tienes que hacer. ¿No? Entonces, para experimentar los cambios de la palabra de Dios, ajá, nosotros,
o sea, que nos está mostrando, la palabra de Dios es un asunto en nuestro corazón. Y tiene que ver cómo nosotros la recibimos y la vida que nosotros llevamos también es un asunto del corazón porque recuerda que de él mana la vida. Y descubrí este versículo que es poderoso en Primera de Tesalonicenses 2:13 y que dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuanto recibimos su mensaje de parte nuestra. Ustedes no conocieron nuestras palabras como son ideas humanas. Tomaron lo que dijeron como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Fíjate cómo este versículo está diciendo, tomaron la palabra, o sea, nosotros la tenemos que tomar. Tomaron lo que dijimos con la misma palabra de Dios, lo cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Fíjate, cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios, la palabra de Dios sí o sí tiene que llevar a un cambio. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la palabra de Dios. La naturaleza de la palabra de Dios es un generador de cambios. O sea, nosotros no podemos estar expuestos a la palabra de Dios y no ver nuestra vida transformada. Y sabes, sí lo puedo hacer y ahorita voy a tocar un punto importante. Y Pablo nos dice, que la palabra de Dios sigue actuando en nuestra vida, en la vida de los creyentes. Y sabes, Pablo sabía que la palabra de Dios no eran ni sermones, ni tampoco eran documentos, que no eran ideas mundanas, sino que una verdadera fuente de poder transformador es la Biblia. Yo no sé si tú has visto esto. Si tú tienes la idea de que tu Biblia es el poder transformador para tu vida. La Biblia está llena de poder vivo y de poder real. Y cada día la palabra transforma vidas alrededor del mundo. Y un tema es que tal cual está escrita, nosotros deberíamos de recibirla, ¿sabes? Y mucha gente lee un versículo y dice, ay, no, yo no entiendo, ¿quién sabe qué significa esto? Esto no es para mí, esto es para el otro, esto es para aquel, esto es para aquel. Y quiero decirte algo, mucho problema que nosotros tenemos como humanos es que cuestionamos la palabra de Dios. Ay, ¿y por qué dice esto? Ay, pero es que esto es así. Y empezamos a cuestionarla, pero si nosotros la recibimos natural tal cual es, que diga, ¿sabes qué, Señor? Si tú lo dejaste escrito, así es. Y así la recibes. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que muchos quieren acomodar la palabra de Dios como a cada uno le conviene. Y por eso es que a veces no se recibe, los resultados no llegan a nuestra vida. Y sabes, este, mm, exactamente. Dice, y la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿por qué muchas veces estamos cuestionando, estamos pidiendo, oye, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? ¿Por qué la Biblia dice esto si esto no tiene que ver con esto? Sabes, conforme tú vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, esta te va dando mucha claridad. Y cuando una indicación es clara de Él, nosotros necesitamos aceptarla. ¿No? Desde el Antiguo Testamento siempre ha dejado escrito algo importante y esta es una palabra clave para que tú y yo seamos poderosos en el discernimiento de Dios. ¿Y sabes cuál es? Es meditar en su palabra. Es, ¿sabes? Él no dice, pídeme explicaciones de lo que está escrito o duda de lo que está escrito. Él te está diciendo, medita en la palabra de Dios. No podemos pedir explicaciones. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero fíjate, tal vez como humanos estamos súper acostumbrados. Pero Él lo único que nos dice es medita en ella, porque ese es el poder para que nosotros podamos entenderlo y recibir del Espíritu Santo una revelación. Y sabes, la iglesia de Jesucristo necesita revelación, necesita entendimiento y necesita conocimiento en la palabra. Y sabes, Dios no es complicado. Nosotros queremos esas explicaciones y si cuadra con nuestro sistema de pensamientos, lo ajustamos y qué chido, pues ya, ya, ¿no? Padrísimo. No, no, hermano, no es así. Nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios tal cual está escrita. Amén. Tal cual está escrita. ¿Y cómo? De las semillas
¿Cómo de las semillas nosotros podemos crear milagros? El primer punto es ese que acabo de nombrar. Nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios tal cual está escrita. Todos los que la leen, todos los que están expuestos a ella y los que realmente buscan aprender serán afectados por su poder. Y el resultado serán cambios. El mundo dice que es imposible cambiar a alguien y ciertamente tienen toda la razón, porque es imposible que tú y yo podamos hacer cambiar a alguien. Y quiero decirte algo importante. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar todos los diagnósticos, cualquier adicción, toda enfermedad, toda ruina, toda tristeza, todo odio en gozo. Y creo que en los primeros años de un cristiano comprometido con Dios, el área que va a afectar va a ser el carácter y va a ser la santidad. Va a ser el alma. Y sabes, estos son milagros que muchos, muy pocos, hablan de esto que ocurre. En Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4. Sabemos, amados hermanos, fíjate cómo dice, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Sí. Pues cuando los llevamos la buena noticia, no fueron solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos esta verdad. Este es un punto importante de la identidad en Cristo. Y quiero decirte una cosa importante. Este versículo empieza, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Quiero decirte algo importante. Tú eres elegido, tú eres elegida para ser el pueblo de Dios. Tú eres amado, tú eres amada por un Dios bueno. Y sabes, es importante que tu identidad en Cristo, que te sientas merecedor, merecedora de recibir todas estas cosas. ¿Sabes? Porque este es el inicio para recibir de Dios todo lo bueno que Él es. Y quiero decirte, tú eres un elegido por Dios. Y cuando esto es revelado a tu corazón, ¿sabes? Te sentirás digno de recibir las abundancias, las promesas que vienen escritas en la piedad. Y nuestra identidad es el área donde Satanás nos ataca sin piedad, ¿no? Y si tú y yo estamos firmes de lo que somos en Dios, te vas a poder reír de lo que Satanás te hace. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no sabemos quiénes somos en el Espíritu. Y sabes, esto es lo que estoy enseñando en santidad, en este curso que estoy dando aquí, y muy pronto, yo creo que en un año lo voy a estar bajando Semilla de Vida, pero quiero decirte algo importante. Cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en el Espíritu, ¿sabes qué? Te ríes de lo que Satanás te hace. Y en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5 dice, voy a repetirlo, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Esto está haciendo referencia al Nuevo Testamento. Esto está haciendo referencia al nuevo pacto y tiene un contenido poderoso. Y estoy haciendo referencia a la palabra de Dios, y es poder de Dios en acción, refiriéndome al Nuevo Testamento. Es poder en ti a través de tu boca. No es solo unos escritos. No es solo una palabra que puede transformar, es una palabra, perdón, que puede transformar cualquier área de tu vida donde tú la pongas, donde tú la uses. ¿Por qué? Porque son semillas. Y hace unas semanas venía esto a mi mente. ¿Estás sembrando semillas o esperas un milagro? Y aquí es donde viene todo lo hermoso. Y vamos a aprender. Una semilla es un versículo. Nosotros necesitamos transformar alguna situación, nuestro carácter, nuestra vida, pero esto es personal, ¿sabes? Esto no se trata de que tú quieras cambiar al marido o que quieras cambiar al hijo, no. Esto se trata de algo personal que solamente tú tienes la autoridad y tienes el poder para hacerlo. No trates de cambiar a nadie porque te vas a frustrar y después va a haber problemas. Pero una palabra rema puede hacer en ti, en tu persona,
en tu salud, en tu prosperidad, en tus proyectos, en ideas creativas, sabiduría, ciencia, lo que tú necesites. En la Biblia hay una palabra para todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo se hace? Tenemos que buscar la concordancia, un versículo que nos enseñe lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que dice Dios al respecto, ¿no? Y cómo ver cómo esta parábola, la del sembrador, que es la que ahorita voy a hacer referencia, Jesús la pone de un modo hermoso, porque él se refiere a lo que son las semillas, a un agricultor. Y sabes, al observar y solamente visualiza, porque esto nos puede ayudar muchísimo a comprender cómo funciona la palabra de Dios en nuestro corazón. Ujú. Así como nosotros no podemos ver cómo una semilla germina, tampoco podemos ver cómo la palabra de Dios hace efecto en nosotros. Pero esto está escrito en su palabra. Y en Lucas 8, versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, y cuando oigan, no entenderán. Versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Ajá. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se las quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Yo te pido que escuches de aquí con mucha atención, que vayas apuntando y, ¿sabes? Yo creo que si oras y le dices, le pides al Espíritu Santo de Dios en dónde te estás moviendo, vas a tener una respuesta de esto. Él dice aquí claramente en el versículo 12, las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se les quita del corazón e impide que crean y que sean salvos. Las semillas que cayeron en el camino representan los religiosos. Ujú. En el tiempo de Jesús, ellos se negaban, o sea, los filiseos, el Senedrín y todos ellos se negaban a creer en el mensaje de Dios a través de Jesús. Y hoy es totalmente igual. ¿Sabes? Hay gente que no quiere creer. Hay gente que no quiere. El querer es una disposición, es el decir sí o no. Y cuando uno dice no, no quiero, es no quiero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dice los religiosos? Fíjate, cómo cuando no crees en Jesucristo, te vuelves un religioso. Lucas 8, versículo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, ajá, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. La tierra rocosa son las multitudes que seguían a Jesús. Creen en un mensaje, pero no hacen nada al respecto. Quiero decirte algo importante. No basta solo con ir a la iglesia, escuchar su palabra, prédicas por internet. Nuestra responsabilidad es sembrar semillas en nuestro corazón, es que la palabra Amén. crezca en nuestro corazón, es que nosotros seamos hacedores de su palabra, es permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre en qué cosas estamos fallando para darle permiso y que Él transforme nuestra vida. Amén. Y te digo darle permiso, porque, ¿sabes? Dios necesita de nuestra voluntad. Y sabes, permítele al Espíritu Santo de Dios que Claro. te muestre esas áreas que necesitan ser transformadas por su palabra. Esta, ¿qué hace? Nos corrige y nos instruye a toda su verdad. Si nuestra vida no ha generado cambios en el carácter, en nuestras emociones, en el dominio propio, la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo mal? ¿Sabes? No es Dios. Somos tú y yo los que estamos haciendo mal. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es, Señor, lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no he podido vencer el miedo? ¿Por qué no he podido vencer, no sé, tal situación? ¿Por qué no he podido vencerlo? El vicio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que yo he estado haciendo mal? Concéntrate en escuchar su voz y Él te va a dar la respuesta. ¿Por qué no estamos avanzando?
O sea, tú realmente dices, ¿sabes qué, Señor? Sí he visto un cambio en mi carácter. Mi familia se ha dado cuenta de ese cambio. O sea, ¿realmente estamos avanzando? ¿Estamos mejor en nuestro carácter? ¿Estamos mejor en nuestros sentimientos? ¿Controlamos nuestras emociones? ¿O nos dejamos llevar por la carne, por las emociones, por los sentimientos? O sea, ¿estamos avanzando en el reino de Dios? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda siempre. Él siempre, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios está de nuestro lado. Amén. Y tal vez no lo estás involucrando tanto para pedirle o permitirle a Él que obre en tu carácter, que obre en tus emociones desenfrenadas, porque tal vez tú quieres tener el control. ¿Y sabes? Y un tip es que reconocer y entregárselo a Dios. Lo malo que estás haciendo siempre va a traer restitución, renovación. Y nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que renunciar a esas actitudes. Y si no sabes que esto es religión, ¿sabes? Porque la religión, ¿qué hace? La religión no te produce ningún cambio. Si tú no estás permitiendo que la palabra de Dios te transforme, esto es religión. La religión, ¿qué hace? Oprime, crea yugos, crea ataduras. Y, ¿sabes? Termina con todo en dolor. Y es más y más y más de lo mismo. Y aparte dañas a los demás. Y, ¿sabes? La religión llega un momento en que dices, ya basta. Basta, o sea, yo crecí años y años y años con el tienes que hacer, tienes que portarte, Dios te va a castigar y sabes, lo único que trajo eso a mi vida fue frustración, dolor y, ¿no? Entonces, ¿sabes? Porque Cristo es una relación. Entonces le tienes que permitir tú al Espíritu Santo de Dios. O sea, su palabra es poder para transformar, no es con tu fuerza, no es con tu mentalismo, no, sí, yo lo puedo vencer, no. Refúgiate en el Espíritu Santo de Dios y dile en el nombre de Jesús, precioso Espíritu, hoy confío que eres tú actuando en mi vida en esta área que me está lastimando. En conclusión, es orar, es renunciar a eso y es rendirte al Espíritu Santo de Dios para ver ese fruto. Amén. En Lucas 8, versículo 14, las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyeron el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Fíjate, y muchos estamos metidos en esto. La preocupación, el afán, las riquezas y los placeres de la vida, de la carne, cuando nuestra mente está distraída sin ponerle atención a las palabras. ¿Sabes? Las preocupaciones agobiantes y el materialismo no le dan lugar a Dios en tu vida. No podemos servir a dos amos. No podemos servir al dinero y no podemos servir a Dios. Y sabes, para esto necesitamos ser determinantes. Yo quiero decirte, si buscas el reino de Dios y su justicia, todo va a ser añadido, Amén. pero depende de la condición de tu corazón. Depende cómo está tu corazón para buscar a Dios. Pero si estás enfocado en hacer, en tener, en la carne, uy, no hay lugar para Dios en eso. Y ves lo importante que es concentrarte y que es meditar y tomar apuntes, el estudiar y después escucharlo. ¿Sabes? No es Dios, somos nosotros. Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Mucha gente dice, no, es que así me tocó vivir, no, es que así estoy bien, no, es que estoy muy ocupado. La pregunta es, Dios está muy ocupado, la pregunta es, ¿quién es el que está ocupado? ¿Es Dios o eres tú y yo? ¿Sabes por qué Dios? Escrito está y está en muchísimos versículos, que Él quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos sanos. O sea, ¿sabes? A veces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es que si Dios quiere. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque este tipo de frases limitan el poder de Dios que fluye en nosotros. Y realmente, o sea, realmente, ¿quién es el que está más ocupado en las cosas? ¿O quién está más distraído en el mundo? Porque dice, pero muy pronto, ajá, el mensaje queda desplazado, o sea, el mensaje se nos olvida, se va por las preocupaciones, por las cosas materiales, por estar alimentando la carne.
Lucas 8, versículo 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. La Ah, instrucción es, se aferran a ¿quién, mi amor? ella, Ya. se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Aquí está la clave. Lucas 8, versículo 15. Ora este versículo. Medita en este versículo y este versículo te está diciendo cuál es la, ¿cómo le podemos decir? Oh, ¿cuál es la, ay, 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 el, la chispa? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Vaya, para poder producir milagros. Y dice, y las que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, que se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha enorme. Esto es poderoso. Y yo lo aprendí, ¿sabes? Y con más claridad para llevarlo a la práctica hace unos años. Y esto requiere que te concentres, que sembres la palabra en tu corazón, porque esta es una instrucción clara. Te tienes que aferrar a su palabra con paciencia para que produzca una cosecha enorme. Necesitas aferrarte, agarrarla, tomarla. Cuando estás sembrando semillas de vida, que es la palabra de Dios, en tu corazón, la cosecha es enorme. Y esto es poderoso. Por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio, ¿no? Y aquí me pongo con mi esposo todas las mañanas a hacer ejercicio. ¿Y sabes qué? Yo le estoy hablando a mi cuerpo. Y le hablo a mi cuerpo la vida de Dios. Y hablo que mi cuerpo se alinea y que en el nombre de Jesús todo vuelve conforme Dios lo creó. Ujú. Entonces, estoy trabajando y estoy hablando que todo lo que mis manos hacen prospera, que todo lo es en medida buena, abundante y rebosada. Reconozco, ¿sabes? Que la fuente de multiplicación en mi vida, que la fuente de prosperidad es Jesucristo. No es mi labor, no es mi trabajo, no es el trabajo de mi esposo, es es Él solamente. Y esto podría ser un ejemplo de las semillas que cayeron en una tierra buena. La tierra buena es tu corazón y Dios nos creó con una tierra buena. Es hablar, ¿sabes? Es hablar continuamente, diario, todo el tiempo. Y sabes, estás cuidando esa siembra, está creciendo esa palabra y pronto va a dar fruto. Y la palabra dice que producirán gran cosecha, o sea, recibirás todo lo que estás creyendo y hablando. Además dice en Mateo 4, versículo 26 y 27, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pasa lo mismo en nuestro corazón. Tú estás sembrando y muy pronto vas a ver bien, vas a ver el fruto de lo que tú estás sembrando en tu corazón. Y sabes, pasa lo mismo, ¿eh? Si nosotros estamos sembrando negativo. Y puedes estar sembrando enfermedad, y puedes estar sembrando miedo, puedes estar sembrando ruina, pues lo que tú siembras es lo que va a dar fruto. Y todo, fíjate cómo dice este versículo de Mateo 4:26, todo en el reino de Dios. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Son semillas. Este mensaje, este pasaje hace referencia a eso, que el reino de Dios, o sea, sabes, esto es poderoso. Esto es poderoso. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te dé una revelación de esto, porque esto es poderoso en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él está diciendo, así es el reino de Dios. Lo que tú estás sembrando en tu corazón puede generar milagros en tu vida extraordinarios. Muchos piensan que el milagro viene del cielo, pero sabes, el Espíritu Santo de Dios vive en ti y muchas veces el milagro está tan cerca de tu boca como lo está de tu corazón. Y todo en el reino de Dios funciona de acuerdo a este principio. ¿Por qué? Porque esto que hoy te estoy hablando es un principio bíblico. La semilla es la palabra de Dios y todo en la vida necesita ser sembrado. Todo, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo fue como una vez una semilla. Incluso nuestro hombre espiritual.
necesita esas semillas de influencia continua que es la palabra de Dios para ser fortalecidos. Y así es como nuestras vidas se van transformando, nuestra mente se va transformando, ¿sabes? Y por ejemplo, esto viene a mi vida, no sé, tal vez alguien lo necesita escuchar. Él dice claramente, es que no te he dado un espíritu de temor. Y sabes, hoy en día, por todo lo que se está viviendo tal vez en Estados Unidos, hay gente que vive en temor. Y su palabra dice, es que yo no te he dado un espíritu de temor. ¿Y sabes qué sigue? Sino de amor, de poder y de dominio propio. Si tú empiezas a pensar que el espíritu que está dentro de ti es un espíritu de amor, es un espíritu de poder, es un espíritu de dominio propio, sabes, va a venir el temor y no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estás afirmada en el amor de Jesucristo. Y muchas veces estás pensando y nos estamos metiendo en lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y sabes, esas también son semillas y son semillas de temor porque es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando? Porque la sanidad es una cosecha. La semilla de la palabra de Dios debe ser sembrada y la reacción de nuestro corazón determina el resultado. Y puede ser una cosecha de 100% o una cosecha progresiva de 30% y ir subiendo. Pero, ¿sabes? El suelo determina la cosecha de la palabra. Es como una fruta. Tú te comes una fruta y dices, wow, ¿no? Y dices, ay, qué rico. Y luego comes otra fruta que es la misma y dices, oye, esto no sabe nada, está insípido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le dio? La tierra. O sea, la tierra. Y fíjate, es lo mismo que pasa con nuestro corazón. Ve qué hermoso nuestro Señor Jesucristo al poner la tierra, o sea, lo que es la agricultura como un ejemplo para enseñarnos cómo funciona su palabra. Fíjate bien, el suelo, que es el corazón de nosotros, determina la cosecha de la palabra. Vamos a Proverbios 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que los hallan y medicina para todo el cuerpo. ¿Sabes? Este es de mis versículos favoritos. Y quiero decirte algo importante. Este versículo te está diciendo, guárdalas en medio de tu corazón. Ajá. Porque son vida para los que la hallan. Alfred, ¿le puedes pasar a Carmen el link, por favor? Nosotros necesitamos, ¿sabes? Concentrarnos. Cuando nosotros estamos estudiando, ajá, o estamos expuestos a su palabra, la mayoría de nosotros afirma esto. Fíjate nada más, la mayoría, sí, 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 nosotros, yo creo en Dios. Y sabes, una vez el Señor me sacó de este error y yo dije, ay, Señor, creo que toda la vida lo hice mal, perdón, ¿no? Y hoy quiero compartírtelo contigo, porque hay una diferencia abismal en recibir un milagro. Ajá, porque mira, la mayoría de nosotros afirmamos que creemos en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, yo sé que Él me va a prosperar y bla, 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 ¿no? Y bueno, y nosotros, pues decimos, sí, 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 claro que yo creo en la sanidad y la mayoría de nosotros creemos en las sandías que son reales, ¿verdad? Y realmente no importa lo que digas que crees. Fíjate nada más en esto, quiero ser lo más clara posible. Ujú. Y la mayoría de nosotros creemos que las sandías son reales, ¿sí o no? Voy a poner un ejemplo de una sandía. Y realmente no importa lo que digas que crees, porque puedes decir que crees en muchas cosas, pero lo importante es lo que estás sembrando, ¿sí? O sea, yo por ejemplo decía, no es que yo sé que Dios me va a sanar de mis ojos. Y era una creencia, yo lo decía, pero ese era mi error. Y lo importante, la sanidad de mis ojos llegó cuando yo decía, Señor, tú veniste a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú llevaste toda la enfermedad sobre de ti. Entonces yo ya hablaba la palabra de Dios y al hablar la palabra de Dios, yo ya estaba sembrando semillas, ¿sabes? No es que digas, es que Dios me va a sanar, es que por sus heridas fuimos sanados. O sea, si hay una gran diferencia el citar un versículo. Si nunca siembras una semilla de sandía, ajá, nunca, nunca cosecharás sandías.
sin importar cuánto creas en ellas. Y pasa lo mismo con la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con la sanidad. Una semilla debe ser sembrada. No importa cómo se manifiesta una sanidad, no importa. En sus principios tuvo una semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es, podríamos decir, la porción o cuál es la manera o cuál es híjole, no sé cuál sea la palabra, perdón. Medida. ¿La medida? La medida es meditar en la palabra de Dios. ¿Tú quieres un milagro? ¿Tú buscas una revelación? ¿Tú estás buscando una sanidad? Necesitas tomar un versículo, meditar en su palabra, como lo estaba diciendo, este salmo, perdón, Proverbios 4, 20, 21, también lo dice Isaías, lo dice Joel, muchos versículos dicen, medita en la palabra. ¿Cuál es esto? Medita en la palabra de Dios, reflexiona en sus promesas y esto te va a ayudar muchísimo. Imagina. Imagina la palabra de Dios obrando en tu cuerpo físico. Amén. Sí. Imagina la palabra de Dios en la situación que tú la pongas. Usa tu imaginación para que todo lo que tú le envías produzca lo que tú estás enviando. Y sabes, que la cosecha de la sanidad sea el brote de la semilla de la palabra de Dios. Amén. Ajá. Y es lo que nos dice Primera de Pedro 2:24. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Y quiero decirte algo importante, la gracia es un potencial infinito. No vas a lograr sembrar una semilla en tu corazón por medio del mentalismo, porque la palabra de Dios sola lo hace. Es una semilla con un potencial infinito. Hay recursos ilimitados en la semilla de la palabra de Dios. Y siempre hay algo, siempre, ¿sabes? Proponte cuidar tu siembra, proponte cuidar lo que estás sembrando en tu corazón. Y sabes, tenemos tantas semillas que sembrar. Mateo 13, versículo 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Es fuertísimo este versículo, como la continuación dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y atienda. Wow. ¿Sabes por qué? Porque las semillas es lo que tú vas a recibir. Todo lo que tú siembras en tu corazón, vas a recibir. Y este versículo tiene dos interpretaciones. Y la primera es que la palabra es la semilla de Dios, ¿ok? Y muchas veces los que enseñamos la palabra de Dios, vemos que llevamos muchísimo tiempo, mucho, pero mucho tiempo trabajando espiritualmente con gente. Y pues la gente pues, no avanza, pues la gente no cambia. Y bueno, llega la frustración y vemos que esas semillas no germinan y que los resultados son distintos. Y pues bueno, este versículo nos dice que no te desalientes y que sigues sembrando. ¿Sabes? Sigue enseñando con fidelidad si ese es el rol que te tocó, porque todos necesitamos llevar la palabra de Dios, todos estamos llamando a eso. Ajá. Y una verdad es que no puedes obligar a nadie a tener fe, a crecer en él. No puedes obligar a nadie. Cada uno es su convicción, cada uno es si quiere o no quiere, pero sí puedo decirte algo. Eso es algo que solamente el Espíritu hace. El Espíritu Santo de Dios lo hace. Y es hermoso que utilice tu vida para producir fe en los demás. Así que no te desanimes ni te frustres. La voluntad de las personas siempre es importante para Dios. El punto 2 de este versículo, la interpretación de este versículo, es un milagro. ¿Sabes? Yo he probado esto en el área de la salud, de las finanzas, y para mí esto es un milagro. Y yo veo cómo mi vida ha transformado en estas dos áreas en sí. Y es lo que te comentaba hace rato. Háblale a tu cuerpo sanidad, háblale a tu mente paz, ¿no? Concéntrate en su palabra, porque su palabra es la que trae esa, dice, si tus pensamientos permanecen en mí, vas a tener paz. Fíjate nada más que hermoso.
¿sabes? Y nuestro trabajo, bueno, por ejemplo, le hablo a mi trabajo, le hablo bendición, multiplicación, y todo lo que tú estés hablando son semillas. Y si la palabra de Dios son semillas, en Mateo 13, versículo 8, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Por qué este versículo dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y que atienda? ¿Por qué dice esto? El que tenga oídos para oír y que escuche y atienda, o sea, que lo lleve a la práctica. ¿Sabes por qué? Es porque esto es un fundamento bíblico. Y si escuchas su palabra vas a prosperar. Y es una ley espiritual, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Creo que el mundo lo llama karma, ¿no? Pero es la ley de la siembra y de la cosecha. O sea, no puedes sembrar jitomates y recibir zanahorias. No puedes sembrar odio, dolor, insultos y querer recibir amor, compasión. ¿No? Entonces, la tierra fértil es nuestro corazón. Y quiero decirte algo importante. Muchas veces esa tierra fértil, porque Dios nos creó con una tierra fértil. Y muchas veces en esa tierra fértil hay piedras. Y en esa tierra fértil hay espinos y hay cardos. Y eso es lo que permite que la palabra de Dios no germine. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Limpiar tu corazón de todos los cardos, de todo el odio, de toda la amargura. ¿Sabes? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mantener un corazón limpio y sano delante de Dios. Y si tú siembras la palabra de Dios en tu corazón y la cuidas y trabajas en tu corazón, ¿sabes? Vas a recibir el fruto de un milagro. Y ese milagro con la semilla que tú has sembrado. El milagro no cae del cielo. El milagro es el resultado de lo que tú has sembrado en tu corazón. Y yo creo con todo mi corazón esto que te estoy diciendo porque yo lo he probado, porque yo lo he vivido. Y sabes que una palabra sembrada en una tierra fértil, cuidándola todos los días, o sea, pensándola, hablándola constantemente en nuestra mente va a dar fruto. Y sabes, va a producir una gran cosecha. Ese es el milagro que nosotros podemos producir solo por fijar nuestra mente en una semilla. Y muchos creyentes, ¿sabes? Se sienten frustrados porque saben lo que dice la palabra de Dios, pero no experimentan los resultados que deben. Y muchos creen mentalmente, ¿no? Lo creen en lo que te decía hace rato, que fue cuando el Señor me dijo, a ver, mi reina, no se trata de lo que tú crees con tu mente. ¿Por qué? Porque Romanos 10:10 dice que con el corazón es que el hombre cree. Amén. O sea, no tienes que creer en la mente, tienes que creer en el corazón. Ujú. Entonces, en verdad, esto no es mentalismo ni repeticiones vanas. Tómate el tiempo para meditar, porque solamente meditando en ese versículo, pidiendo una revelación, sembrándolo, vas a poder recibir ese milagro sin necesidad de que te Amén. avientes años de oración. Porque esto es palabra de Dios y por eso Él dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche. Y muchos no tienen oídos ni para escuchar y mucho menos para atender. O sea, fíjate nada más lo poderoso de lo que hoy nos está enseñando. Comprende el tema de la autoridad en Cristo, nos ayuda a entender cómo funciona la fe. Debemos de estar familiarizados con la historia del centurión. Sabes, muchas veces lo que nosotros necesitamos es una autoridad. Es la autoridad de Jesucristo, para poder ponerle límites a ciertas situaciones. Y fíjate, comprender la autoridad que Cristo nos ha dado, me voy a regresar, debemos de estar familiarizados con la historia del centurión, que vino a Jesús y explica su comprensión de la autoridad. Tú y yo tenemos esa autoridad. En Mateo 8, versículo del 8 al 10, nos dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escucha, solo di la palabra y mi criado sanará, porque también yo estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace.
Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que no he encontrado una fe tan grande, ni siquiera en Israel. ¿Sabes? El centurión dijo esta frase, solamente di la palabra. Y tú y yo tenemos que decir la palabra. Amén. Tenemos que hablar la palabra de vida. Amén. ¿Sabes? Nuestras luchas con la fe son realmente las luchas con la comprensión de nuestra autoridad, con la falta de entendimiento que muchas veces nosotros tenemos con la autoridad. Porque hay situaciones que no necesitan 1 millón de oraciones. Hay oraciones, perdón, hay situaciones que lo único que necesitan es autoridad. Porque todo lo que viene en nuestra vida a matar, a hurtar, a destruir es totalmente de Satanás, ¿sabes? Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir y va a empezar poco a poco hasta que te destruya y te mate totalmente. Ujú. Y Jesucristo que vino a que tengas vida y vida en abundancia. Pero hay gente que tiene al diablo como su Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es el que les hace todo lo malo. ¿Sabes? No es así. No es así. ¿Sabes qué pasa? Que tú y tu mente le está dando muchísimo poder a Satanás. Ok, voy a seguir con este tema. No sé por qué me salí, pero bueno, lo que nosotros sabemos es que nuestras mentes no siempre se traduce en verdadera revelación en nuestro corazón. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que hay en tu corazón. Y esto también funciona con la autoridad. Y no estamos convencidos de nuestra autoridad sobre la enfermedad, ¿sabes? Sobre todo si se trata de nuestros propios cuerpos. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre el miedo, ¿sabes? La escasez, la fuerza, las destrucciones de este mundo. Y es algo que nos falta. Y sabes, esta falta de convicción paraliza la fe. Porque hay cosas que se mueven de una manera impresionante cuando tú utilizas la autoridad. Y podemos decir las palabras adecuadas en la frase más buena, con la mejor doctrina. Claro que la mejor doctrina, pero ¿sabes? La revelación de nuestra autoridad no está establecida en nuestros corazones y es algo que tú y yo tenemos que buscar en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una revelación, Señor, revélame la autoridad que tengo en ti, la autoridad que tú ya depositaste en mí, porque todos tenemos autoridad, los que somos hijos de Dios, los que nos estamos moviendo por el Espíritu de Dios. Amén. Y sabes, puedo tomar decisiones acerca, pues les voy a dar un ejemplo. Yo puedo tomar una decisión, ¿no? De cómo yo voy a pintar mi casa. Y tengo fe, una fe perfecta para llevar a cabo mis decisiones. Pero yo no puedo pintar tu casa sin tu autorización para hacerlo. Y tengo autoridad sobre mis cosas. Por ejemplo, si tuviera un perro, sobre mi perro, ¿no? Y tengo autoridad sobre el miedo. Ujú. Pero no tengo ninguna autoridad sobre tu casa para irla a pintar. No tengo ninguna autoridad sobre tu perro. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces, ajá, mi fe para dar órdenes a tu perro no es suficiente. El perro va a decir, pues tú quién eres, ¿no? Y esto se basa en lo que veo y no en lo que creo. ¿Sí podemos comprender este punto? O sea, una cosa muy importante es esto. Una cosa es lo que yo estoy viendo y otra cosa es lo que yo estoy creyendo. Y si nosotros basamos nuestra fe en los resultados visuales, cuando no conocemos nuestra autoridad, nos estamos moviendo por vista y no por fe. Estás creyendo las situaciones, pero debemos repetir esto una vez más. Escucha bien. Cuando nosotros no conocemos nuestra autoridad en Cristo, basamos nuestra fe en los resultados visuales. Cuando se trata de enfermedad, nuestra fe está basada en los síntomas. Ay, es que me siento mal. Ay, es que sí, puede ser que ya esté mejorando. Y sabes, creemos que estamos mejorando. Esto es inconsistente y podría ser hoy sí, mañana no, pasado quién sabe. Pero cuando tú tienes una revelación
de la autoridad sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre lo que tú quieras, o de cualquier otra área, ¿sabes? Te vas a parar en autoridad y vas a defender todo lo que Dios te ha dado. Amén. Yo recuerdo algo muy fuerte. Nosotros en México, cuando apenas conocí a Cristo, yo tenía muy poco de haber conocido a Cristo y nosotros teníamos ataques constantes de robos. Recuerdo que una vez unas mujeres se metieron a una boutique que tenía mi esposo de ropa y ellas abajo se ponían unas faldas grandotas y se empezaban a meter ropa, ¿no? Y la robaban. Y yo recuerdo que le hablo a mi mentora, Maritere, mira lo que me está pasando. ¿Y sabes cuál fue su respuesta de ella? Pues esto no va a seguir hasta que no uses tu autoridad. Y yo, doing. ¿Qué es eso? Yo no sabía ni siquiera que teníamos autoridad. Yo no sabía que Dios nos había dado autoridad, ni siquiera sabía que Él tenía autoridad. O sea, imagínate cómo estaba de mal en este asunto. Y sabes, yo no sé, pero yo le dije al Espíritu de Dios, yo no sé cómo hacer esto, pero tú tienes todo el poder de hacerlo y enséñame a hacerlo. Y sabes, de pronto empezaron a salir de mi boca, así en el nombre de Jesús, todo robo lo ato y cosas así, yo imagino que dije, porque la verdad no me acuerdo. Y quiero decirte que hasta el día de hoy eso no ha sucedido. ¿Y sabes por qué? Porque muchas situaciones cambian cuando tú te pones en autoridad. Y hoy quiero compartir una mentira, pero una mentirota del tamaño del mundo contigo. Y sabes, nos hicieron creer que cuando nosotros ganamos una batalla espiritual ya tienes la autoridad sobre eso. Y ahora se supone que tú puedes, Juanito o Perenganito, que ya tiene la autoridad sobre eso, va y ora por ti y ¡pum! Libera a todos de la opresión de ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, Juanito ya ganó la batalla sobre el tabaco, ya va y te ora y ya, ¿no? Ya eres libre del tabaco, ¿no? Y Perenganito ganó la autoridad sobre cierta maldición, ¿no? Y ora por ti y ya, ¿no? Pero quiero decirte algo, esto es una mentira infernal. Y vaya que muchos la hemos creído, porque yo la creí durante mucho tiempo. Y estuve estudiando más de 2 años la autoridad del creyente, por eso con esa certeza te digo todo eso. Su palabra nos dice que Él nos dio su espíritu y sin límites, que toda la autoridad se nos fue entregada. Amén. Toda la autoridad te la entregó Dios a ti, que puedes hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sabes qué dijo? Que nada te va a hacer daño. Y Él dijo claramente, a ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Y Amén. todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabes? En ti está la autoridad para vencer con las obras del enemigo, para vencer con tus pensamientos, para vencer con las obras de la carne. ¿Sabes? No permites que todo lo que te está permitiendo o impidiendo avanzar, tú tienes la autoridad sobre eso. O sea, todo lo que viene a tu vida a matar, hurtar o destruir es la autoridad. Todo eso se genera y se pelea con autoridad. Ay, Señor, que tenga misericordia, por favor. No. ¿Sabes? Hay cosas que tienes que decir en nombre de Jesús, Satanás. Me eres un estorbo, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Y Y sabes, Él nos ha entregado las llaves de su reino. Amén. No necesitas que venga el hermano maravilloso o el pastor maravilloso con la autoridad para liberarte de lo que hoy te está oprimiendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Amén. Su amor está en ti. ¿Y sabes? Porque Él vive en ti está la autoridad para vencer en tu vida todo lo que quiere venir a matar, a hurtar, a destruir. Y lo que tienes ¿sabes? Lo que necesitamos es un poco de revelación acerca de la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero esto es algo que tenemos que aprender. Esto es algo que nosotros necesitamos ejercer, que necesitamos llevarlo a la práctica. ¿Sabes? Si no lo empiezas a practicar y empiezas a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él revelándote una manifestación gloriosa de su autoridad. ¿Sabes por qué? Porque tu fe es perfecta. La fe que tú y yo tenemos es una fe perfecta. Y la fe Amén. es saber quién está bajo tu autoridad. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Está un poquito... ¿Sabes por qué? Porque la fe no se complica cuando se establece una autoridad, porque se somete.
todo lo que está viniendo a tu vida, a matar, a hurtar, a destruir, se somete al nombre de Jesús. Entonces, si esto está sometido, quiero darte un ejemplo, ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, voy a tomar un poquito de tu tiempo. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, Daniel. Si Daniel hubiera vivido en el Nuevo Testamento, él al saber que vino el príncipe de Persa, a poner interrupción en sus oraciones, ¿sabes qué le hubiera dicho? En el nombre de Jesús te ato, sin retorno y sin regreso en mi vida. Y sabes, Daniel tuvo que esperar 21 días. ¿Sabes cuál es la diferencia de Daniel y tú y yo el día de hoy? Que tú y yo vivimos en un nuevo pacto, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, que Él nos ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabes? Si a veces tenemos vida devastada, es porque no conocemos la autoridad, porque no conocemos lo que Jesucristo nos ha dado y estamos siendo robados por Satanás. O sea, ¿qué hubiera hecho Daniel? En el nombre de Jesús te ato, Satanás, príncipe de Persia, te ato y te vas al infierno sin retorno y sin regreso. Y sabes, muchas veces hay situaciones en que se tiene que usar la autoridad y en otras veces se tiene que usar la oración. Pero cuando tú tienes una semilla sembrada en tu corazón, esa semilla va a producir fruto. Ujú. Voy a Lucas para explicar un poquito lo de la fe. La fe no se complica cuando se establece la autoridad. Lucas 17, versículos 6 y 7, el Señor le respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a ese árbol de moras, desarráigate, plántate en el mar y les obedecerá. Este es un versículo de autoridad. Al igual que cuando Jesús secó la higuera, ese es un versículo de autoridad. ¿No? Cáncer, te secas, te maldigo en el nombre de Jesús. Amén. Enfermedad, en el nombre de Jesús te maldigo. Dolor, en el nombre de Jesús, ¿no? Te secas en este momento. Amén. Ujú. Este es un versículo de autoridad, porque le está diciendo, podrás decirle a ese árbol, podrás decirle a la situación, a la enfermedad, a lo que tú quieras, desarráigate, plántate en el mar y te obedecerá. Versículo 7. Cuando un sirviente vuelve a arar, vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego, pues, come tú. Ajá. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. O sea, un sirviente obedece. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Fíjate este ejemplo tan fuerte que da esta escritura. Y quiero decirte algo importante. Jesús se refiere a la fe como un siervo, en palabras simples. No tengo ya ahorita el tiempo para explicarlo, pero es importante cómo él está diciendo, el siervo es el que sirve. El siervo es el que obedece. Y sabes, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que obedecen y se someten a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Todo lo que viene a tu vida a matar, hurtar, a destruir. Si lo que hay en tu vida que te está estorbando lo que tú necesitas, te está matando, hurtando, destruyendo, es solamente necesitas la autoridad para reprenderlo. Y cuando tienes una revelación de la autoridad, y hablas la autoridad, ¿sabes? Las situaciones, la enfermedad, la ruina, la adicción, obedece. ¿Sabes por qué? Porque se someten a una autoridad y es la autoridad de Jesucristo. Es la autoridad que el Señor te ha dado en tu vida. Y cuando estás seguro de la autoridad que hay en ti, hablas y esperas. ¿Y sabes? Las cosas suceden. He aquí, fíjate lo que dice Lucas 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Mira nada más. ¿Sabes? Si tú crees que el diablo es muy, ¿cómo le podemos decir?
pues que ya tiene cizaña contigo. Yo una vez pensaba eso, ¿sabes? Que ya tenía cizaña conmigo, que yo ya era su clienta favorita, ¿no? Y quiero decirte que no. O sea, tú tienes autoridad sobre él, porque dice sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar, ¿sabes? Te vas a poder meter con Satanás y vas a salir así, mira, estás bajo mis pies, pero esto se da por revelación. Si quieres aprender un poco más de la autoridad, yo en YouTube, en el canal de Semilla de Vida, tengo 7 u 8 este, mm, estudios de la autoridad. Los primeros 5 están poderosos y, ¿sabes? Ahí, esos estudios que fueron aquí en Semilla de Vida, me dio muchísima claridad para poder entender la autoridad que yo tengo en Jesucristo. Y sabes, desde que empecé a estudiar la autoridad del creyente, mi vida cambió totalmente. Yo te pido, tómate el tiempo para estudiarlos, para meditarlos y sobre todo para pedir una revelación de la autoridad que tienes, ¿sabes? Porque cuando la autoridad de Jesucristo está vivificada en ti, todo se somete y el diablo está bajo tus pies. Amén. El diablo no tiene poder en la vida de un hijo cuando el hijo sabe quién es en el espíritu. Bueno, pues esta ha sido nuestra clase. Vamos a orar como por último. Vamos a orar y Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, porque sabemos que tú nos has dado, Señor, tu Espíritu sin límite. Perdona, Señor, todos los límites que nosotros te ponemos por nuestra falta de entendimiento, por nuestros rudimientos, por nuestras ideas mundanas, incluso por nuestro razonamiento, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, en nosotros, Señor, con tu gran amor, Señor, con tu gran poder, Señor, fluyendo a través de nosotros y que tengamos una revelación precioso de lo que es la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Yo Amén. te doy las gracias, Señor, porque estamos creciendo en entendimiento y en sabiduría. Gracias, Padre, porque nosotros estamos fluyendo en el amor de Cristo, Señor. Gracias, precioso, por tu gran amor. Gracias, Señor, por esa cruz, precioso. Gracias, Señor, por tu cuerpo molido, porque gracias a ese cuerpo molido, Señor, nosotros somos sanos. Gracias, precioso, porque nuestros oídos están atentos a escuchar tu palabra y Amén. nosotros estamos dispuestos a meditar en ella y sembrar esas semillas de fruto que den cosecha abundante, que den, Señor, resultados, que den milagros y prodigios, porque tú nos has mandado a eso, Señor. Yo te doy las gracias, precioso, por cada persona que me escucha y que me escuchará después. Yo te pido, Señor, que los bendigas con toda bendición espiritual y sabemos que esa bendición espiritual significa la habilidad, Señor, para prosperar. Amén. Gracias, precioso, porque tú nos has habilitado, Señor, para prosperar, para tener mayor entendimiento, para tener mayor sabiduría y conocimiento. Gracias, precioso, por ser porque nosotros somos esas vasijas de barro donde tú, Señor, has invertido tu poder. Amén. Yo oro, Señor, por cada persona que me escucha. Recuérdales esta palabra, Señor, que ellos tengan hambre y sed de justicia, pero sobre todo, como dice tu palabra, Señor. Enséñanos, precioso. Enséñanos, Señor, a ser nosotros hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a usar la autoridad, Padre. Sí. Esa autoridad, Señor, que puede transformar cualquier situación, Padre. Yo oro, Señor, por esta revelación para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. Buenas noches. Los que están en Facebook. Los vemos la próxima semana. Gracias, Nelly, por aquí andas. Wow. Steffi, un abrazo hasta México, también a mi Fabi preciosa, las amo. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Las amo en el amor de Cristo y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Sí, Fabi, yo también te quiero mucho, hermosa. Un saludo y un abrazo hasta México, enorme, enorme, enorme. Y bueno, los que nos siguen en YouTube.
Gracias por compartir este material. Muchas gracias porque yo sé que hay gente que necesita escucharlo. Te invito a que siembres este video en alguna persona porque yo sé que puede dar fruto al ciento por uno. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por invertir en lo eterno, porque sabemos que lo eterno da una cosecha abundante. Te bendigo y que tengas una semana hermosa. Gracias.